Satanism is a philosophy that has been formulated and organized into a productive social force. Takes or accepts the premise that man is not a creature to be redeemed, but one who must recognize within himself his own potential, his own liabilities, and deal with them accordingly. We feel, as Nietzsche felt when he obviously wrote Also Sprach das. The opinion is that man can no longer fall back on established religion as a sort of identity, a collective identity. And occultism is a sort of do-it-yourself God kit, in whatever form it takes. Howard Stanton LaVey, generalmente conocido como Anton Sandor LaVey, para muchos simplemente un loco, para otros un hereje, un genio del marketing o incluso un héroe de la cultura. Y no es para menos, lo cierto es que el contexto y trasfondo de este hombre es mucho más profundo de lo que te crees. Esta es la historia del satanismo moderno de Anton LaVey, la filosofía que rescató el ocultismo y conquistó a la religión. No seréis agoreros ni adivinaréis. Éxodo 19:26. A la hechicera no la dejarás con vida. Cualquiera que cohabite con una bestia morirá. El que ofrezca sacrificio a otros dioses en vez de ofrecérselo solamente a Jehová será muerto. Éxodo 22:18-20. Retrocedamos al siglo XVI. Año 1585. Las brujas del mundo están siendo perseguidas por la Inquisición y la Iglesia Católica. No habrá piedad para la brujería, lo que ocasionará que miles de mujeres, algunas de ellas niñas, y cualquier persona que ejerza la brujería sea perseguida y condenada a arder en la hoguera hasta morir. La llamada caza de brujas. Esta situación permaneció en Europa hasta el siglo XVIII, pero la censura continuaría, ya que en el año 1735 se aprobaría la llamada Ley de Brujería, una ley aprobada por el Parlamento del Reino de Gran Bretaña y que estaría en vigor hasta el año 1951, año en que por fin se daría por concluida la persecución a brujos y brujas y la censura al satanismo. Y es que después de siglos de silencio, censura y crueldad contra los cultos ocultistas, satanistas y paganos, se hacía muy necesaria una filosofía que invitara a una revolución ideológica y de valores, una corriente alternativa que terminara con cualquier tipo de influencia y rastrojo de la religión católica, y es entonces cuando llega nuestro estimado Anton LaVey, quien en 1966, lleno de valor y sin miedo al éxito, decide dar el paso enfrente en San Francisco y tomar la iniciativa del nuevo contexto social fundando la Iglesia de Satán, la organización oficial de los satanistas y cuna del movimiento que nacería para cambiar el mundo por y para siempre, el satanismo laveano, o también conocido como satanismo moderno. Un movimiento que tendría como base la figura simbólica del Satanás bíblico, como el adversario a los valores tradicionales inculcados y enemigo de la religión, y que utilizaría el sello de Baphomet como emblema de su sede, rescatando el diseño de Eliphas Levi de 1854 e incorporando su interés por la demonología simbólica y el lenguaje enoquiano. Un idioma inventado y documentado por el matemático John Dee y el ocultista Edward Kelly en el año 1581, así como los llamados rituales satánicos, es decir, actuaciones profanas que servirían para satisfacer el subconsciente de las personas, aumentar el ego y parodiar y satirizar la Eucaristía y ceremonias cristianas, y, sobre todo, para divertirse. Es ahora cuando el mundo empezó a cambiar un poco la mentalidad que tenía. Pasar de ser una sociedad excesivamente limitada por pensamientos de la religión atrasados, y que es ahora cuando empieza a haber una globalización de lo que son las culturas, todas las religiones y las politeístas también, porque antes estaban prohibidas, y por eso la importancia del satanismo de Anton LaVey. La organización rápidamente lograría impactar a las masas de Estados Unidos y captar la atención mediática mundial con la publicación de su popular código, la Biblia Satánica. Este interesante manuscrito enamoraría a numerosos simpatizantes del anticristianismo, ocultismo, paganismo, humanismo, nietzscheanismo, darwinismo y, sobre todo, el sentido común. La Biblia Satánica, más que un libro, una guía para la acción individual estructurada en 4 libros: el libro de Satán, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán. Pero además de este tan aclamado documento, Anton LaVey se encargó de hacer otros aportes adicionales de gran importancia, entre ellos conceptualizar los llamados pecados satánicos, rituales satánicos, las afirmaciones satánicas y las llamadas leyes de la tierra, también conocidas como mandamientos del satanista. Y sí, por si aún no os habéis fijado, este es Anton LaVey tocando el órgano. ¡Contemplad la hermosura!
porque si algo pudo aportar valor a la organización eran los conocimientos de música de Anton LaVey, ya que solamente de esta manera se podría lograr un ambiente profundo y solemne en los mágicos y litúrgicos actos celebrados dentro de la iglesia de Satán, las llamadas misas negras. Por cierto, mira, aquí tienes otra foto de Anton LaVey, esta vez con Marilyn Manson. Magia, otra palabra que está muy presente dentro del satanismo laveyano, pero aquí nuevamente se rediseña el concepto. Según nuestro colega Howard, la magia ahora es el cambio de situaciones o eventos de acuerdo con la voluntad de uno que, utilizando métodos normalmente aceptados, serían inmutables. Ahora, volviendo a los 4 libros de la Biblia satánica. En el libro de Satán, Anton LaVey hace un llamamiento al pensamiento satanista, proclamando la rebelión contra la tiranía ideológica, la sumisión cultural, la discriminación y reclamando la renovación de valores y la abolición de los 10 mandamientos, así como de la conocida regla de oro, trata a los demás como ellos te gustarían que te traten. Esta anacrónica filosofía y forma de ser ahora era sustituida por una perspectiva más hedonista, individualista y basada en la indulgencia, en vez de la complacencia, además de cuestionar los conceptos tradicionales del bien y el mal. Lo resume perfectamente la conocida frase: rompo con todas las convenciones que no me llevan a la felicidad terrenal. El libro de Lucifer, por otro lado, presenta el desarrollo completo de la filosofía satanista. Partiendo de las 9 afirmaciones satánicas, nos encontramos con un libro que critica el concepto católico tradicional de Dios y expone el concepto laveyano de Satán como verdadero Dios. Satanás ya no es un ser antropomórfico con pezuñas hendidas, cola con púas y cuernos, sino una fuerza de la naturaleza que solo ha sido descrita como malvada por otras religiones. Satanás es visto ahora como una metáfora o un símbolo, no como un ser al que hay que adorar. También, por otro lado, nos aporta un amplio listado con nombres de demonios que se utilizan de manera simbólica en los rituales. LaVey hace un llamamiento para sustituir las plegarias de un dios inventado por un deseo intenso y fuerza de voluntad, como herramientas para cambiar cualquier situación. Se defienden además los pecados capitales y los deseos carnales, ya que todos ellos conducen a la felicidad y gratificación física, mental y psicológica. Además, trata de hacer ver que el sexo no sea algo tabú e invita a la liberalización plena. Aborda el tema de los sacrificios animales y humanos, considerando que una persona solo merece morir si ha hecho algo realmente malo para liberar la ira del mago. Defiende el concepto de odio como complemento al amor y sentimientos interdependientes, ya que uno no puede existir sin el otro. Rechaza la idea de la vida después de la muerte y conceptos abstractos y surrealistas como la reencarnación, además de desaconsejar que proclames el fin a tu vida, salvo en aquellos casos en los que haya un sufrimiento y dolor irremediables, y explica las festividades más importantes para los satanistas: Walpurgis, Halloween y su propio cumpleaños, así como los solsticios y equinoccios. Por último, nos introduce a la misa negra, el acto más emblemático de la iglesia de Satán. Y ya con esto es cuando empieza el libro de Belial. Es aquí en donde se explica por fin el concepto de magia que anteriormente hemos mencionado, además del texto leído durante la misa negra, y se mencionan con detalle los diferentes tipos de rituales satánicos, los elementos utilizados y los factores clave para su éxito. Si quieres saber con detalle todo sobre los rituales satánicos, te dejo un vídeo en la descripción en el que explico con detalle los rituales satánicos. Ahora sí es cuando entramos probablemente en el libro más polémico para muchos satanistas, el libro de Leviatán. Y digo el más polémico porque es aquí donde se encuentra la delgada línea que separa el actuar como satánico o como satanista, y eso se debe a que aquí LaVey aborda la invocación de Satán, que nuevamente también recuerdo que tenéis otro vídeo en el que explico las diferencias entre ser satánico y ser satanista. Os lo dejo en la descripción. Explica cómo hacer para invocarlo y sostiene que es un acto en el que se ordena a las fuerzas oscuras que concedan poder al invocador. Es imprescindible que se haga uso de los nombres de demonios para la invocación, además de presentar las 19 claves enoquianas. Así es, oraciones utilizadas para ese evento en las que se hace uso del lenguaje enoquiano de John Dee e incluir una breve historia de Anton LaVey al final del libro. Oraciones, actos litúrgicos profanos, invocaciones a Satán y otros demonios. Suena un poco extraño, ¿verdad? Precisamente por eso Anton LaVey inventó el satanismo moderno. La Biblia satánica y el satanismo laveyano no es solamente un pensamiento apto para los satanistas, es decir, personas que nos incluimos dentro del satanismo ateísta, sino también una introducción y complemento para los satánicos, es decir, personas que utilizan la simbología satánica y como la clave menor de Salomón o pseudomonarquía daemonum, para invocar a demonios porque realmente ellos creen que existen. Por eso precisamente el satanismo laveyano impulsó no solamente otros movimientos satanistas, tales como sus propias decisiones, Templo de Set, el Templo del Vampiro y la primera iglesia satánica, o incluso el conocido templo satánico de Lucien Grace que fundó en 2013, que por cierto tiene una banda de metal bien perrona que se llama Satanic Planet, sino que también impulsaría la irremediable e inevitable formación de movimientos de satanismo teísta en generaciones posteriores. Por ejemplo, aquí entraría mi amigo Ramírez Antonielli y su iglesia Mortis Satanica Union. Hay que tener en cuenta que el satanismo laveyano, tal y como dice el nombre, que es el de Anton LaVey,
Pues es un movimiento ateísta. Sin embargo, quiero entender hasta el punto de cómo el satanismo lavellano ha influido actualmente a personas que practican otro tipo de filosofía, otro tipo de cuestiones. Así que voy a llamar a dos personas. Ramírez Antoniel, líder de la MSU, un movimiento de carácter teísta. Llamaré a una amiga mía que es bruja y echa las cartas del tarot. Es teísta, pero no satánica, de otra serie de religiones. Quiero entender sus opiniones, así que voy a llamarles por WhatsApp a ver qué pasa. Hola Anto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien aquí. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Pues muy bien. Mira, a ver, te llamo porque, bueno, quería saber tu opinión con respecto a un tema y es si crees que ha podido influenciar lo que es el libro de Leviatán de Anton LaVey en el modus operandi de los satánicos, es decir, si ha marcado, digamos, un antes o un después y ha sido una referencia para lo que es el satanismo teísta. Pues mira, en realidad partes de algunos libros de LaVey, como pueden ser principalmente la Biblia satánica, han sido de gran inspiración para las nuevas generaciones e incluso para las generaciones de antaño que empezaban a creer en la devoción de Satán, ya que actualmente y desde que salió la Biblia satánica de LaVey, cuando tú buscabas la palabra satanismo, lo primero que te arrojaba era el satanismo de LaVey. Los libros de LaVey fueron una gran inspiración y hasta la actualidad está siendo una gran inspiración para las nuevas generaciones que van empezando. En la Biblia satánica se mencionan a numerosos demonios a los que podéis rendirle culto en muchas ocasiones en los rituales y además en el tema del pacto satánico, que es quizás la parte más polémica de la Biblia satánica porque es el punto en el que separa los satánicos y los satanistas y también el lenguaje enoquiano. Quería saber cómo ha influenciado eso a los satánicos. Parte sí ha influenciado porque Anton LaVey como tal sí hizo un gran aporte a la sociedad oculta del satanismo. Es imposible y sería muy mal acto de mi parte decir que Anton LaVey no aportó nada. Por supuesto que sí ha aportado bastantes cosas y no solamente para gente de su rama, sino en general para el satanismo. Y aunque ante los ojos de LaVey las prácticas teístas fueran contrarias a su propia ideología, han habido cosas que los teístas e incluso los luciferinos han agarrado de su propia ideología de LaVey. Y en algunos casos, no digo que en todos, pero algunos practicantes sí suelen utilizar este lenguaje dentro de sus rituales y precisamente suelen utilizar el lenguaje enoquiano que sale en algunas páginas de la Biblia satánica de Anton LaVey. ¿Tú como satánico crees que había ciertos practicantes en la iglesia de Satán que sí eran teístas y no eran ateístas? Que hubiera otro enfoque dentro de gente que acudía a la iglesia de Satán. De hecho sí, y déjame decirte que en el templo de Satán de Estados Unidos es algo bastante común que se suele ver. Obviamente las personas que van al templo de Satán o cuando iban al templo de LaVey, unas personas iban porque les llamaba la atención, otras por el morbo, otras porque sí pensaban como LaVey y otras porque realmente ellos querían creer en Satán. Tampoco hay que olvidar todos esos grupos y asociaciones extremistas y sectas que han surgido. Esto es algo que no es baladí, pero sucede en cualquier ideología, cualquier filosofía, incluso en cualquier tipo de culto, religión, surgen movimientos extremistas. Un buen ejemplo de ellas es la Orden de los Nueve Ángulos. La Orden de los Nueve Ángulos es muy polémica y ya empezarte a meter a una política y empezar como que a salirte de tu tema que es el satanismo y entonces ya te estás metiendo en la política y empezar a considerar tu orden neonazismo, pues ya está cañón, porque entonces ya no estamos hablando de satanismo. Pero esto ya es un tema completamente diferente y es algo que tocaremos en el siguiente vídeo. Así que como no te quieres perder nuestro documental sobre la Orden de los Nueve Ángulos, suscríbete aquí, déjate un like en el vídeo y estate muy atento porque en cualquier momento aparecerá el vídeo en el canal informando sobre esta organización teísta tan polémica y tan problemática. En cuanto al área musical y siguiendo con la trama del vídeo, teniendo en cuenta que el contexto histórico del satanismo moderno y su máxima influencia fueron los años 70 y 90 y que fue un movimiento muy importante, como hemos explicado, pues es coherente que influenciara en numerosas bandas y artistas a nivel musical que utilizarían referencias al satanismo, tales como Kiss, Motley Crue, Him, Gorgoroth, Behemoth, Dimmu
Worry y sobre todo la conocida playlist de canciones satánicas en español. Por supuesto, mis canciones satánicas no faltarían en esta playlist y aprovecho para invitarte a que me sigues en mi perfil de artista de Spotify, ya que estos meses voy a estar sacando canciones satánicas que te van a encantar. Y es que precisamente gracias al satanismo lavillano, ahora los artistas y bandas se podían expresar de una manera mucho más explícita y se empezaban a romper algunos convencionalismos, también con respecto a las letras de las canciones. Tal y como digo al inicio de este vídeo, hay que tener en cuenta que el satanismo lavillano es un movimiento que influenció a todos los niveles y que permitió la liberalización de la cultura. He recalcado eso constantemente en el vídeo. Gracias a eso es que las religiones politeístas ya no están mal vistas, nichos ocultistas ya no están mal vistos. Ser fan del tarot o el oráculo, hechizos o cualquier otro tipo de cosa ya no está tan mal visto. De hecho, está mucho más mediatizado, está más mediatizado que nunca. Personalmente pienso que no habría una religión como por ejemplo la Wicca o que habría tarot tan popularizado como tú has dicho si no fuera por el satanismo. Creo que el satanismo ha sido fundamental en el avance no solo de las religiones así como de wiccanas, sino también una influencia importante para todas las otras religiones. Yo para nada ni soy satanista ni me lo considero, pero sí que es cierto que por supuesto que como bruja la figura del diablo está muy presente en mi vida y muy presente en mi trabajo. Todas las religiones hoy en día nos dicen, estás limitada a esto, a hacer esto y hacer esto. Te he dado un mundo para que vivas atrapada en lo que yo te diga. La única, entre comillas, religión, que no es una religión, sino una forma de vida, una filosofía de vida, que nos da la oportunidad de poder disfrutar tanto de la vida como de los recursos, como de nosotros mismos y de crecer espiritualmente, es el satanismo, entre otras ramas ya derivadas. Pero si no está el satanismo por medio de esas, no se puede. Es que no hay una religión que te diga, no, yo creo en Dios, pero puedo disfrutar completamente de la vida. Mentira, porque por sus libros sagrados todos estamos limitados. Por ejemplo, el cristianismo. Estás limitado a una serie de cosas y te haces brujería al infierno. El Islam, ya para empezar, si haces brujería, ya estás haciendo un pecado que te cagas. Solo porque estamos haciendo brujería, porque estamos aprovechando los recursos que, según diría su libro sagrado, nos ha dado su propio Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene que a Dios nos dé a nosotros un don, una oportunidad de crecer espiritualmente, pero nos está impidiendo utilizarlo? Entonces no tiene sentido. Como religión no tiene sentido. Es que vamos a ver, si la ley de brujería ya se puso por fin a esto en el año 1950, estamos hablando que fueron más de 1000 años de censura de diferentes formas. Censura a la ciencia, censura a las brujas, censuras al ocultismo. Que en 1950 se acabó esta censura. Que en el año 1966 Antonio fundó la iglesia de Satán. 16 años más tarde. Y actualmente estamos en el 2023, es decir, que no han pasado ni 57 años. Es decir, obviamente tu abuela la brujita estaba censurada también. Por supuesto, no lo dudes. ¿Sois conscientes del progreso que supuso eso en la sociedad? Por eso Antonio es el héroe. Brujería blanca, roja, negra, gris o la que te dé la gana que fuera, como le llames, que le llames, estaba completamente censurada. Cosa que ahora no. Ahora existió esta liberalización. Por eso somos una generación mucho más preparada, que podemos tener un enfoque y una cultura mucho más amplia, dado que ahora ya no existen censuras y podemos investigar por nuestra cuenta, no solamente en enciclopedias, sino también en el mismísimo internet y ante conocimientos que, bueno, que antes no se podrían adquirir por la censura. Sí que es cierto que, bueno, las literaturas ocultistas, todo lo que es eso es más difícil de conseguirlo, es normal que aún sea más difícil conseguirlo, pero bueno, comparado con anteriormente que te cortaban la cabeza si eras bruja, pues ya me dirás tú. El satanismo lavellano, el héroe de las religiones politeístas, el héroe del ocultismo, el héroe de la brujería, el héroe de los satánicos, el héroe de satanistas y hasta puede que de algunos católicos LGBTI, por supuesto. Me gustaría ver vuestra opinión en los comentarios. ¿Cómo veis ahora el satanismo lavellano? Si lo veis un poco más diferente, ¿cómo veis a Anton LaVey? ¿Cómo veis en general el satanismo moderno? Y todo. Dejadme en los comentarios que voy a estar dando like, respondiendo a vuestros comentarios, fijando los comentarios que más me gusten, los voy a fijar. Así que, bueno, esto es todo. Recordad suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos de satanismo y muy atentos porque estoy haciendo música satánica. Así que os invito a todos a seguirme en Spotify, que soy Pablo Lorenzo 666, y a seguir mi lista de canciones satánicas en español. Creedme que os va a fascinar. Tenéis todas mis redes sociales aquí abajo para seguirme, todas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Buffy también os quiere.